28, dice la Escritura. Escuche bien. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí su vestido, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue montado con los inicuos. Amados hermanos, todo se estaba cumpliendo al pie de la letra. Todo esto era parte del cumplimiento de lo que se había dicho, los profetas habían anunciado acerca de Cristo. Pero escucha bien, porque la burla todavía no ha acabado, la humillación todavía no ha terminado. Mira lo que dice el versículo 29. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡va! Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Amados hermanos, la burla no parece haber terminado. Parece que no era suficiente ya todo lo que Cristo había padecido. No había sido suficiente la flagelación. No había sido suficiente el manto de púrpura. Parece que no había sido suficiente la corona de espinas, los golpes en la cabeza. No había sido suficiente que le escupieran en el rostro. No era suficiente aún que lo hubieran crucificado. Parece que no era suficiente. Y aún ahí meneaban la cabeza y decían: ¡va! Que se vaya de esa cruz. Él no es el Rey de los Judíos. No se puede salvar a sí mismo, va a salvar a otros. Piensen por un momento, amados hermanos, cuánta humillación. Y ahora Cristo en un madero, presto a morir, de la manera más cruel e inhumana que pueda haber. Pero aún así la gente meneaba la cabeza y le decían: va, sálvate a ti mismo. Su propio pueblo, los sacerdotes, los escribas, le injuriaban. Su propio pueblo, humillándolo, burlándose. Y no era cualquiera, era aquel que durante 40 años estuvo con su pueblo en el desierto, que los alimentó y dio a beber agua. Aquel que los había entrado, introducido en la mejor de todas las tierras, ahora estaba recibiendo la peor de las humillaciones. Todo el mundo estaba participando, en esta burla. Pero así también todo el mundo estaba participando, ¿sabe qué? En el pecado que lo llevó a la cruz del Calvario. ¿Y sabe qué? Jesús estaba en silencio. Repita conmigo: en silencio. Sin decir nada, sin defenderse. Cuando ya estaba en sus momentos finales, aún así, muriendo en su momento final, el pueblo pidiendo señal. Mira lo que dice el versículo 32: el Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. Amados, piensen por un momento en esto. Eso es fe a mi conveniencia. Eso es fe a mi propia interpretación, a mi propia manera. ¿Cuántas veces usted ha escuchado: yo creo en Dios, pero a mi manera? ¿Cuántas veces usted ha escuchado:
Nos dio señales, pero no las que nosotros queríamos. Hizo milagros, pero no lo que nosotros esperábamos y queríamos. Y nosotros, amados hermanos, nosotros no estamos lejos de esa multitud. Nosotros no somos muy diferentes de esa multitud realmente. También tenemos esa actitud para con el Cordero de Dios. Ahora, esta escena es desgarradora. Esta escena es bien fuerte, pero nos muestra, escucha bien, nos muestra cuán grande es el amor de Dios. Piense por un momento, no sé si ha seguido la lectura, no sé si ha seguido la escena, no sé si ha tratado de imaginarse, pero esto realmente es desgarrador. Y esto realmente muestra cuán grande es el amor de Dios. También muestra cuán malvados nosotros podemos llegar a ser. Cuán grande es la maldad del hombre. Dice el versículo 33 que hubo un momento de oscuridad. Dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena, dice la Escritura. Probablemente esa fue la hora más oscura en la historia de la humanidad. La hora más oscura. Hubo tinieblas. Y en el versículo 34 dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oír, mira, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Probablemente una hora bien oscura, la más oscura en toda la tierra. Y todo esto que acabamos de leer también estaba profetizado en el Salmo 22. Otros salmos también hablan de esto, pero sobre todo el 22, que describe literalmente este momento y exactamente lo que Cristo estaba diciendo, amados hermanos. Exactamente. Mire lo que dijo en su último momento, amados hermanos. En el versículo 37 dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. La frase que Cristo pronunció aquí fue tetelestai, que significa consumado es. Consumado es. Es decir, la deuda está pagada. La deuda está pagada. La factura está pagada completamente. Cristo pagó por nosotros, amados hermanos. Cristo pagó por nosotros, amados hermanos. Consumado es. No era una exclamación de derrota. No era una exclamación de sufrimiento. No era una exclamación o un grito de debilidad. Consumado es. Cumplí. Lo hice hasta el final. Se cumplió la Escritura. Se está llevando a cabo el plan perfecto de Dios. Consumado es. Estoy venciendo. Para eso vine. Para dar mi vida. Ya está pagada la deuda. Ya no hay que morir. Estoy muriendo yo. Nadie tiene que tomar este lugar. Yo lo estoy asumiendo. Consumado es. Consumado es. Cristo venció. Cristo pagó por nosotros. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y esto no fue coincidencia. Esto fue algo sobrenatural que indicaba que el camino
la salvación. Amados hermanos, y podemos preguntarnos en esta tarde, ¿cómo pudo pasar por esto? ¿Cómo pudo soportar? ¿Cómo pudo llegar hasta el final? ¿Cómo no se quedó a mitad de camino? ¿Cómo lo logró? ¿Qué fue lo que había en él que pudo llegar hasta ahí? ¿Sabe qué? Solo hay una respuesta: por amor. Por amor. Por amor. Por amor a ti. Por amor a mí. Por amor a todos nosotros. Por amor a la humanidad. Por amor al ser humano. Por amor a aquellos que lo estaban crucificando. Por amor a aquellos que aún venían a la cabeza y decían: ¡ah! Este es un mentiroso. No es rey nada. No tiene poder alguno. Por amor a ellos también. Por amor a nosotros aún. Cuando blasfemamos de Él. Cuando no queremos humillarnos delante de Él. Por amor a nosotros. Y amados hermanos, no podemos leer este sufrimiento. No podemos leer este sufrimiento y no reflexionar y pensar: ¿dónde estoy yo ahí en esa escena? No podemos leer esto y quedarnos sin pensar: ¿dónde estoy yo? Porque ¿sabe qué? Nosotros también estábamos ahí, humillándonos, burlándonos, porque Él no solo murió por el pecado de aquellos, murió también por el tuyo y por el mío. Así que nuestra maldad, nuestra iniquidad, nuestra arrogancia, nuestra rebeldía, nuestra mentira, nuestra altivez, todo nuestro pecado estaba ahí sobre Él. También nosotros estábamos ahí, crucificándole. Y en la medida que tú y yo entendamos esto, en la medida que tú y yo comprendamos esto, va a ser la medida en la que estaremos agradecidos por esa cruz. Piensa. Yo te invito a que te pongas en pie en esta tarde, si puedes hacerlo. Porque, amados hermanos, hoy podemos leerlo fácil. Hoy podemos leerlo de una manera simple, sencilla. Pero esto solamente lo podía hacer un hombre. Esto solamente lo podía hacer Cristo, y lo hizo. Esto solamente lo podía hacer Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos resta a nosotros? Humillarnos nosotros delante de Él y darle gracias a Él. Dale gracias a Dios en esta hora. Dale gracias a Cristo en esta tarde. Agradécele por ese sacrificio, porque Él no está obligado ahí. Él vino por amor. Se despojó de su gloria, se despojó de su trono y se hizo hombre. Dios se hizo carne y vino a morir, a ser humillado, para que tú y yo tengamos vida y vida eterna. Así que si tú quieres agradecerle en esta tarde, yo no sé si tú has entendido, has comprendido lo que acabamos de leer, lo que acabamos de hablar, pero si tú estás agradecido, agradecida de esa cruz, de ese sacrificio, de lo que hizo el Cordero de Dios, yo te invito que alces tus manos al cielo. Si quieres puedes pasar aquí adelante y en el altar aquí delante decirle: Señor, yo te doy gracias, yo te doy gracias. No tengo cómo pagarte, no tengo nada que ofrecerte, no tengo cómo recompensar, oh Dios mío, lo que tú hiciste por mí. Venga a la presencia de Dios, humíllate hoy delante de la cruz. No seas como aquellos que venían a la cabeza, no seas como aquellos que se burlaban de Él. Hoy ven a los pies de la cruz, a los pies del Cordero que está sangrando,
Dios